Listo. Hola, ¿qué hubo pues? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Facebook Live donde, bueno, usted sabe pues que venimos reflexionando este texto de Wolfgang Gigerich, La violencia del alma, que es la colección de los ensayos, el volumen uno. Ya salió el 2, ¿verdad que ya salió el volumen 2? Y yo, Alejo ya lo tiene allá, a ver si nos lo puede mostrar ahí. No Eh, lo tengo a la mano ahorita. No lo tenés a la mano. Bueno, de todas maneras, para decirle que ya salió el tomo 2, el que es Alma e Historia, donde, bueno, ahí van a encontrar unos artículos muy buenos, muy interesantes. Ya saben que están a su disposición. En Amazon lo pueden comprar, en cualquier Amazon que estén. En Colombia es muy fácil. En Colombia ustedes pueden comprar el libro. El libro vale $25, si más no estoy equivocado. Ustedes agregan por ahí si necesitan un un calentador de té, un separador de libros, véalo, ahí lo tiene, véalo ahí. Entonces, en Colombia, después de un pedido de $35, le sale gratis el pedido. Entonces, ya sabes, se piden el libro o se piden los dos de una vez, vea, se piden los dos de una vez, el volumen uno y el 2, y el envío le sale gratuito para la gente en Colombia. Ya saben que en Amazon España, en México ya está disponible todo. Entonces, ya saben, pues, para que apoyemos, pues, a los muchachos, para que nos sigan, si terminan de traducir más rápidamente y no nos toque esperar 2 años por una nueva, por un nuevo volumen. Entonces, como usted sabe, pues que venimos reflexionando este tomo uno y venimos reflexionando ya este último ensayo, que este ensayo se llama, de que se me había volado aquí, el animus como negación y como el propio otro del alma, la triple posición del alma con respecto a su experiencia de su otro. Esto suena enredado, pero igual ya lo hemos explicado varias veces. Entonces, acuérdense que arrancamos un poco este capítulo reflexionando este texto de este cuento de Barba Azul, pero acuérdense que aquí estamos quitándole todo ese moralismo junguiano, esa interpretación tan moralista que le da Von Fran, entonces que Barba Azul es un animus diabólico, perverso, es un ser maligno del que toda mujer quiera escapar porque si no vea lo que les va a pasar en su vida. Entonces, Gigerich, cargándose esa interpretación moralista y llevándolo más a una interpretación, a una reflexión más psicológica. Entonces, nosotros partimos, aclaro que nosotros en la última sección aclaramos que cuando utilizamos los conceptos ánima y animus no nos estamos refiriendo a la concepción lógica junguiana, a un sustancialismo de que un ánima que existe en el inconsciente del hombre o en el inconsciente de la mujer, porque no lo vemos como sustancia, sino que aquí lo estamos tomando nomás como referentes lógicos, como para pensar lo que está haciendo el alma en ella misma, porque lo podríamos llamar de otras maneras, ya sea ser en sí, ser para sí, bueno, de otras formas que yo ya lo he mencionado. Entonces, estamos tomando los conceptos de manera lógica, no sustancial. Entonces, no entiendan ánima y animus como lo entienden la concepción junguiana clásica. Aquí, cuando estamos hablando de manera ánima, en su primer momento, como le dijimos, estamos hablando que el alma en ese primer momento todavía no es consciente de ella misma, todavía es un ser en sí, para decirlo de otra manera, es un ser en sí, es un alma que no es consciente de ella misma y que en este sentido, en el cuento de Barba Azul, lo que nos está mostrando Gigris es que la primera concepción del alma en este sentido es un alma inocente, es un alma en su inocencia soñadora, y yo creo que eso le pasa a la psicología junguiana actual, que tú ya sigue soñadora, voladora, amor y paz, individuémonos y conozcámonos. Entonces, Gigerich la retoma precisamente reflexionando que la primera posición del alma es el alma que es un alma que no es consciente de ella misma y que en el cuento entonces, contando entonces que esta chica, cuando se va a vivir entonces con Barba Azul y todo el asunto, lógicamente, o sea, lógicamente, reflexionando, entonces ella está todavía en esa envoltura soñadora, en esa participación mística, en esa relación simpatética con el mundo, es decir, donde todavía el alma en ese primer momento no es consciente de ella misma y que de una forma u otra esa posición inicial se caracteriza inicialmente entonces porque toda consecución de ese ámbito del alma en ese primer momento no está diferenciado, no hay una separación, no hay un corte, sino que está dentro de toda esa envoltura
que la contiene a ella misma, pero que todavía no es consciente de ella misma. Y que Gigerich, reflexionando precisamente en esos primeros momentos del alma, entonces reflexiona ahí de que precisamente de esa inocencia y de esa inconsciencia del alma, de esa inocencia en ese primer momento, como pasa en el cuento, lleva de que el alma, antes de ese proceso, no es que es que el alma se ha hecho consciente de un momento a otro, sino que muestra esa triple posición que lo vamos a ir desarrollando más adelante, en la que ella se encuentra, pero que esa posición inicial, donde el alma no es consciente de ella misma, es precisamente la apertura por la cual se parte el pensamiento a reflexionar. El tema que está ahí en juego, la idea, el concepto, lo que está ahí en la mesa para empezar a pensar. Pues más o menos lo resumo así para no enredarme más y dar más vueltas. Alejo, ¿qué más pues? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? ¿Qué tal, John? Pues, ¿y qué tal a todos? Buenas noches. Sí, 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 como bien dice John, venimos reflexionando este texto de Giger, ya es el tercero y el último de esta colección de ensayos de violencia del alma tan importante para nuestro propio pensamiento como psicólogos. Y ustedes deben de tomar en cuenta que el camino que va haciendo Giger, o más bien el camino de la edición como tal, ¿sí? Es decir, así como está planeada por parte de Alevica y, por supuesto, yo creo que en concordancia con los deseos de Gigerich, digamos, es un camino didáctico como tal. Es decir, primero nos presenta esta concepción de la línea divisoria de la historia para que nosotros entendamos bien cuál es el tema del concepto de historia en el campo de la psicología como tal. Luego está el tema de las matanzas, en donde Gierig se explaya en hacernos entender cómo es que la matanza, en, en el sentido de la contradicción que ocurre a nivel de lo real, ¿sí? Tiene sirve como base para la construcción de la propia alma de sí misma. ¿Sí? El alma no hace otra cosa que matarse a sí misma. Entonces, necesitamos tener en cuenta estos dos ensayos ahí para que nosotros podamos entender de lo que está hablando aquí Eric en este tercer ensayo, que ya es como un bajar a tierra, ¿sí? Estos conceptos que nos ha estado enseñando. Uh-huh. Entonces, miren, segundo esta parte que dice John acerca de que debemos de tener cuidado de no entender los propios conceptos desde el campo conocido para nosotros, que es el junguiano como tal. La psicología de Giegerich es una reelaboración, ¿sí? Y una reflexión sobre los mismos conceptos que en Jung parecen ya tan claros como tal. Uh-huh. Por cierto, por ahí James Hillman tiene un ensayo que se llama El legado daimónico de Jung. A mí me gusta mucho ese ensayo. Para el que le interese, yo creo que mañana lo voy a publicar. Voy a publicar la traducción del ensayo. Tiene una idea muy, muy interesante. Dice, ¿cómo se llama? A ver, permíteme. A ver, ¿qué tal ahí? A ver, dale ahí a ver qué tal. A ver, entonces, Gehrig está diciendo ahí Hillman está diciendo en este ensayo acerca del legado daimónico de Jung, que la mayoría de los junguianos, sube y baja el volumen, ¿verdad? Sí, bájale un poquito ahí para que te puedan escuchar más. A ver, permítanme tantito porque me parece que vamos a hacer algo con esto. A ver, ¿qué tal ahí? Bien, yo te escucho ahí. Sigue hablando, a ver si presenta el tema, yo te digo, hazlo. Sí, gracias, John. Entonces, les decía, en el ensayo, lo que Hillman esboza es esta contradicción entre el conocer y el trabajar sobre los conceptos, ya como Jung los había estipulado, ¿no? Y el seguirlos como volviendo y revolviendo, regresando a los temas una y otra vez,
o, este, perdón, o de alguna manera poder innovar sobre los mismos, ¿sí? Poder trabajarlos en otros campos diferentes y darles una salida distinta a la que Jung les había dado. Uh-huh. Entonces, él hace la diferencia muy clara entre los junguianos que solamente, digamos, como esto lo diría Giger, él utiliza esta frase, ¿no? Que solamente traen más leña al monte, ¿no? O sea, hablan acerca de lo mismo. Entonces es mm, interpretar sueños, interpretar mitos, interpretar películas. O sea, ustedes vean el mundo junguiano y el mundo junguiano está lleno de estos análisis sobrados acerca de ¿cómo se llama? De fenómenos que han sido una y otra vez pensados. Uh-huh. Por ejemplo, pensando en este cuento que estamos nosotros utilizando, que es el cuento de perro de Barba Azul, ¿sí? Yo creo que es necesario leerlo nuevamente, yo porque Giger, de hecho, en esta parte nos lo presenta nuevamente para que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? Y tiene que estar fresco porque eso es sobre lo que estamos trabajando. Entonces dice así, y leo el resumen que hace Giger. Una joven se casa con un hombre rico, pero especialmente debido a su barba azul, da una impresión misteriosa. Ella lo sigue a su castillo. Allí viven la riqueza y felicidad sin ninguna preocupación. Un día, Barba Azul le dice que debe emprender un viaje. Le entrega todas las llaves a su esposa, dándole permiso para abrir todas las puertas excepto una, que no ha de abrir bajo ninguna circunstancia. Pero la mujer sucumbe a su curiosidad. Abre esa puerta y allí encuentra los cadáveres de las anteriores esposas de Barba Azul. La llave, que por el susto había caído en un charco de sangre, no puede limpiarse por ningún medio, así que Barba Azul, que había regresado por sorpresa, se da cuenta de que ella ha violado su prohibición. Anuncia que deberá morir inmediatamente. Ella pide un poco de tiempo para poder hacer una oración y es rescatada justo a tiempo por sus hermanos. ¿Sí? Entonces, bueno, este es el cuento sobre el que nosotros estamos trabajando. Y hay por lo menos dos interpretaciones en el mundo junguiano que son muy famosas. Una es esta interpretación que hace Mario Lisbon Franz acerca del animus, perdón, del barba azul como el animus asesino, ¿sí? Aquel que es estéril y que no puede engendrar sino destrucción dentro de la relación que tiene con el personaje femenino, ¿no? Y la otra es la que hace Pincola Estes en Mujeres que corren con los lobos, que es un libro junguiano también, muy en el campo y en el tema del feminismo, ¿no? Que ahora está tan de moda. Ya va como en la 20 edición, parcero. Sí, 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 es un libro muy, muy famoso, ¿no? Es un libro muy, muy acudido. El problema de esta situación es que las interpretaciones que ambas hacen son interpretaciones que llamaríamos nosotros egoicas, ¿sí? Es decir, lo que hacen es, digamos, ante el horror del tema, ¿sí? Ante el horroroso de este hombre asesino, ¿sí? O sea, la mujer, la esposa de Barba Azul, entra a la habitación y encuentra los cadáveres, digamos, regados de las mujeres, ¿no? El piso está lleno de sangre, es decir, es una masacre como tal. Pero la interpretación que se hace es una interpretación muy literal, ¿sí? Es la interpretación que haría cualquiera de nosotros, o sea, cualquier persona al ver una imagen de este tipo. Lo podemos ver nosotros en las diferentes imágenes. A ver, permítame tantito, déjenme, voy a cambiar de micrófono, porque me dice John que tengo problemas con el micrófono. Denme un segundo. A ver qué tal ahí. ¿Me escuchas? Ah, sí, 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 perfecto. sí. Muy bien. Entonces les decía, la interpretación que hace Von Nicolás Franz y que hace Tevez. Piccola está en el plano de lo
de lo metafórico, perdón, de lo egoico, ¿sí? Interpretan las imágenes de este cuento como si fueran unas situaciones que pudieran ser medidas moralmente. Ujú. O sea, hay una interpretación moral sobre esa misma situación. No debería haber un asesino. Este asesino es destructivo como tal. Y por lo tanto, la pobre mujer es una víctima del proceso de, perdón, de esta terrible persona que de alguna manera las lleva hacia la destrucción como tal. Ujú. Pero en el sueño, por ejemplo, cuando nosotros soñamos, el sueño está lleno de imágenes patológicas, de imágenes que son terribles y toda esa situación. Por ejemplo, recuerdo mucho y está muy relacionado con esto, que en algún momento Hillman, en Reimaginar la psicología, me parece que es ahí, habla acerca de dos temas, ¿no? Él, por ejemplo, dice, cuando nosotros soñamos un árbol enfermo en nuestro sueño, entonces nosotros, la interpretación moral que hacemos, la interpretación egoica es, vamos a curar este árbol, vamos a mejorarlo, vamos a hacerlo como tendría que ser, ¿no? Darle la forma que tendría que tener. Pero esta situación es, digamos, inadecuada para la interpretación psicológica, porque la interpretación psicológica no se enfoca en cómo tendrían que ser las cosas, sino que más bien le interesa cómo son las cosas, por qué son así como son. Ujú. De alguna forma, nuestro lema cuando nosotros enfrentamos un fenómeno particular es por qué está bien como es. Ujú. No, no como debería de ser, sino porque está bien como es. Por eso yo he insistido mucho tiempo en que la curación en este sentido es una, es una, es una necesidad que nos saca del contacto con el fenómeno, porque entonces la curación implica estar a las expensas de un ideal del fenómeno, de cómo tendría que ser el fenómeno, y por lo tanto, entonces ya no estamos digamos, ya no estamos pendientes, ya no estamos atendiendo la calidad del propio fenómeno, la realidad de cómo se presenta, sino al contrario, estamos huyendo de la propia presentación del fenómeno. Ujú. Y cuando hablo del fenómeno, hablo de los síntomas, hablo de la enfermedad, hablo de cómo la existencia se presenta en cierto momento particular, que es la representación del alma en el paciente, tal como aparece en consulta. Ujú. Entonces, bueno, en el árbol del sueño, si el árbol enfermo tiene que permanecer enfermo. Nosotros no tenemos que preguntarnos cómo podremos mejorarlo, sino más bien por qué, cuál es su papel dentro del propio esquema psíquico, estando como es, ¿sí? Siendo enfermo como tal. Entonces, cuando nosotros observamos la imagen de Barba Azul, que nosotros lo vemos como un asesino terrible, la pregunta no sería cómo lo haremos para deshacernos de ese ánimo destructivo que solamente trae la perdición para las personas o para la inocente mujer que se ha casado con él, sino que la pregunta sería cuál es su papel, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la relación en este sentido, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, debemos recordar también esta prerrogativa de James Hillman acerca de los sueños. O sea, James Hillman dice, muy en el tono en que Jung lo dice en otro momento, en los sueños el alma habla acerca de sí misma, es decir, el psiquismo está expresándose constantemente, está diciendo lo que tiene que decir como tal. Y por lo tanto, entonces, no está hablando de cosas dispares, no está hablando de algo externo y algo interno. Incluso los personajes dentro de nuestro mismo sueño no son cosas que estén allá, no son los familiares o los amigos que están representados ahí, sino que son los pretextos y las formas en las que el propio proceso psíquico se representa ahí mismo, ¿sí? En una narrativa particular que nos es familiar a nosotros. Porque el sueño no es el sueño como tal, el sueño que nosotros recordamos ya es una reelaboración que nosotros hacemos a través de un proceso narrativo, ¿sí? En el que estamos nosotros limitados y que nos permite aprender lo que está sucediendo ahí, pero realmente no es como sucede. Ujú. El propio proceso psíquico tiene esos elementos ahí presentes. Entonces, en el cuento, ¿sí? Y esto es importante que lo entendamos en cuanto a cómo Giharic interpreta los cuentos, los sueños y todos los fenómenos psíquicos. En el cuento,
todos los elementos pertenecen al mismo proceso, ¿sí? Es decir, digámoslo así, el Barba Azul no es otra cosa sino la parte destructiva de la propia esposa de Barba Azul. Y la esposa de Barba Azul no es otra cosa sino la representación de la inocencia de Barba Azul. Ujú. Tienen un matiz sisigial, son lo mismo. Ujú. Las hermanas aquí no lo dicen, ¿no? Pero en el cuento, las hermanas incitan a la esposa de Barba Azul a que vaya a buscar, a que vaya a indagar y todo eso. Igual que sucede en el cuento de Eros y Psique. Ujú. Entonces, las hermanas también representan algo que está sucediendo ahí. Pero todos estos elementos que aparecen de forma episódica y dispar no son otra cosa sino sino son elementos que están unidos, ¿sí? Que no pueden separarse. Son una sisigia de ánima y ánimos que está todo el tiempo actuando y todo el tiempo desarrollándose en ese cuento. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntamos sobre un elemento ahí, no nos preguntamos sobre cómo lo podríamos, cómo lo podríamos mejorar o cómo lo podríamos evitar, sino al contrario, nos preguntamos qué nos está diciendo acerca del momento presente. Sí, porque en la interpretación junguiana clásica lo que hace es que a través del cuento le advierten a las mujeres que ojo con los hombres barba azul. Eso yo lo he escuchado como un berraco. Y precisamente porque ya van con categorías y con presupuestos a priori ya de que saben qué personaje está en el cuento, entonces este es el ánimo agresivo, violento y diabólico, este es el ánima inocente en su inocencia soñadora, los hermanos entonces son los que ayudan al proceso de individuación, entonces, o sea, vemos esa interpretación moralista, egoica y reducida a las necesidades humanas, demasiado humanas, y a las necesidades del ego que tiene el consultante, que según el junguiano, dicen que está hablando es de las concepciones inconscientes, arquetípicas, de lo que le está ocurriendo a esa mujer, pero esa nomás es la elaboración y la hipostación que hace el junguiano frente a ese trabajo. O sea, si algo tiene la psicología junguiana es que está más alejada de la realidad que cualquier otra cosa. O sea, el junguiano promedio está perdido en un fugis mundus, en un mundo alterno al que psicológicamente compete atender. Y en este sentido, cuando Gigerich retoma el texto de Barba Azul y retomando un poco lo que estaba hablando a Ale, es que el cuento habla de los diferentes momentos en los que está el alma, pero que están unidos en sí mismos porque son una unidad, una diferencia de la identidad. Vamos a aclararlo, o sea, es una unidad donde todos es uno, o sea, son diferentes momentos del alma representándose a ella misma. Dos, diferenciados, es decir, que se muestran en diferentes momentos, en diferentes lógicas, y cuando aparece entonces una identidad es que se da esa constitución sisigial, es decir, donde se establece, donde lo uno y lo otro establecen una identidad que es propia del mismo fenómeno y que no van por los lados. Entonces, aquí no es que se unen ánima y ánimo, sino que es que siempre en la concepción sisigial, ahí sí, nada, ve, no, no, ve, ahí sí me escuchas o nada. No, ay, ¿eso qué le pasó? A ver. A ver, ahora sí me escuchas ahí. Nada. Sí, 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 ya te escucho. Ah, ya. Ah, bueno. Hasta listo. Entonces está hablando de la concepción sisigial que se va expresando precisamente en el cuento y de esos diferentes momentos que tiene el alma con ella misma. Entonces no es que por allí vaya entonces el ego, que por allí va entonces el ánima, que por allí va el ánimus. Entonces empieza como esas abstracciones mentales, esas abstracciones egoicas que no están a la altura intelectual y rigurosa
psicológicamente hablando del mismo cuento, en este caso de Barba Azul. Si Barba Azul, como el asesino que aparece ahí, es porque así debe de ser, así debe de estar. En la constitución, psicológicamente hablando, en la que se está representando el alma a sí misma en ese momento. Entonces, cuando Gigery, retomando un poco este texto, él plantea entonces que es que en la segunda posición, cuando entonces la esposa se enfrenta al primer momento, cuando abre entonces las llaves y abre entonces el cuento, está ocurriendo algo muy particular. Y es que precisamente en el primer momento, cuando la esposa abre la puerta y se ve enfrentada con las esposas muertas, ese es el primer contacto donde esa inocencia soñadora que ella tiene se ve perpetuada. Es decir, donde el ánima en un primer momento ya no es inocente de ella misma, ya se ve enfrentada al horror y al terror de algo que está ocurriendo. Es decir, empieza en ese primer momento un contacto que psicológicamente hablando la saca de su inocencia. Porque una vez que ella se ve enfrentada a las esposas muertas, es el primer momento, es decir, es el primer contacto con lo otro que la empieza a negar. Entonces, se vuelve muy importante en este sentido, porque entonces es que esa inocencia soñadora, esa mística en la que estaba envuelta la esposa, de que, bueno, estoy en un castillo, todo lo tengo, en esa inocencia, el alma, al enfrentarse en ese primer momento con las esposas muertas, ya no es la misma, porque se enfrenta al horror de ella misma también. Y lo más berraco, aquí se me salió lo paisa, y lo más berraco es que no puede dar vuelta atrás. Ya lo vio, ya lo experienció. Y en ese sentido ya no puede ir atrás. Y eso es en ese sentido donde ese primer contacto que se tiene con el Animus, entonces hace ese corte de esa inocencia soñadora y ya la pone en otro estatus que psicológicamente hablando, al querer lavar la llave, al querer volver todo atrás, es como queriendo retornar nuevamente a la inocencia psicológica en la que estaba, y eso no se puede hacer. Y eso es lo que pretende la psicología junguiana clásica con todo esto, retornar al huevo perdido, retornar al paraíso, retornar a la inocencia psicológica, retornar y recuperar retornar la sonrisa que tenía antes que nacer, retornar a todo esto, pero ya no se puede volver atrás, por más que lo quiera el junguiano y por más que lo quiera el gilmaniano. Y lo mismo en este caso con la princesa, cuando todo esfuerzo, porque siempre va a haber una resistencia psicológicamente hablando, al no querer salir de esa inocencia, intenta por todos los medios y por todas las cosas, lavando la llave, cerrando la puerta, organizando todo, querer volver atrás. Pero el alma, una vez tocada, o si sea, con esas resistencias de ella misma, ya no puede volver atrás. Exacto, exacto. Entonces, vemos aquí la diferencia que hay entre una posición ánima y una posición ya de la experiencia del ánimos en carne propia, ¿no? Cuando hablábamos la sesión pasada acerca de esta experiencia del ánima, ¿no? En el cuento de Sara y Asmodeo, veíamos que, y también en el caso de Jung, de su paciente de la princesa de la luna, nosotros veíamos esta situación acerca de cómo ellas vivían este encuentro con el ánima, pero lo vivían primero de manera en la participación mística como tal, y también fuera de este mundo. Todavía no lo vivían en carne propia. El demonio de Asmodeo, ¿no? El demonio estaba casado con Sara, pero Sara no era consciente de que estaba casado con él, era solamente consciente de la representación conceptual, de alguna forma, de Asmodeo, es decir, la muerte de los esposos implicaba eso. Eh, la paciente de Jung se vivía como la princesa de la luna, pero en un mundo fuera de nuestro mundo como tal, ¿no? Cuando regresaba de esa misma situación, claro que había estado en otro lugar, pero al mismo tiempo ese lugar había mantenido este lugar mismo, ¿sí? La propia realidad, indemne de la relación con su otro. Entonces,
Lo que está sucediendo aquí es que ya en una posición, digamos, en donde el ánimos es asumido, tal como lo dice John, la destrucción es inevitable. El encuentro sangriento con el otro es algo que no podemos evitar de ninguna manera. Nosotros quisiéramos que algo nos salvara como tal. Ujú. Cuando Dante, por ejemplo, en la Divina Comedia entra al infierno, ¿no? Hay un frontispicio en la entrada misma que dice, el que entre aquí, que abandone toda esperanza. Ujú. Y ese es precisamente lo que el encuentro con el Animus hace, obligarnos a que perdamos toda esperanza. Por eso, sí, en cierto sentido, una de las tareas del trabajo en psicoterapia es no venderle esperanzas al paciente, ¿sí? Y además tratar de que el paciente pueda olvidarse de sus propias esperanzas sobre lo que tendría que ser. Ujú. La mayoría de los pacientes llegan con la esperanza de que Sí. sus síntomas remitan, que se vaya todo su problema, que no sufran más, no tener ansiedad, no tener angustia, no tener preocupaciones por alguna situación Inseguridades. particular. Claro, es decir, quieren que eso ocurra, ¿no? Y muchos psicoterapeutas parten de la percepción de que ellos los van a librar de sus dificultades. Ujú. Eso, el pensar que alguien puede librar de las dificultades a otra persona en ese sentido, ¿sí? Sobre todo en el campo de la psicología, es algo que le damos, por ejemplo, de la percepción médica del mundo. Pero nosotros no somos médicos, nosotros no somos, no tenemos, no actuamos dentro del campo de la medicina. De hecho, dentro del campo de la medicina hay muchas críticas también que tendrían que hacerse ahí, ¿no? Yo les recomiendo por ahí una crítica bastante, bueno, dos críticas que son bastante contundentes. Una es El nacimiento de la clínica de Michel Foucault, que es eh, una un repensamiento político del papel de la medicina dentro de la misma sociedad, ¿sí? Y el otro es Némesis Médica de Iván Illich. Es que es una crítica muy mordaz al campo de la medicina como tal, ¿sí? Iván Illich, con un montón de investigaciones detrás, nos presenta cómo la medicina se ha inflado de tal manera, ¿no? Que precisamente tiene que haber una némesis. Es decir, némesis es la, la diosa que castiga a los hombres cuando han caído en la ibris, ¿sí? En la soberbia, en el engrandecimiento innecesario, ¿no? En este sentido, ¿sí? Ah, Tiene que haber un desinflamiento como tal. Y el ja. desinflamiento, por ejemplo, de la medicina es terrible, ¿no? Lean este par de libros y les darán una perspectiva acerca de esa situación. Pero eso le Bueno, pasa también a la psicoterapia y la psicología. Tiene una némesis y exactamente. una ibris, porque ellos también ven de curación, salvación. Usted, es que los mismos psicoterapeutas es como la sociedad de la transparencia de Byung-Chul Han, se exhiben, son transparentes, técnicas de curación, técnicas de inteligencia emocional, técnicas de autoestima, conecta con el arquetipo, individuate, sé mejor persona, autoconócete, todo te lo vende, porque ellos piensan que, como vos estás diciendo, que puede librar de todos los males a sus consultantes. Es que yo lo he escuchado. A mí Hay, me ofrecieron una conexión con los ángeles que me salvaran de mi violencia psicológica. hay una inflación en quien pretende que puede librar en el psicólogo, en el psicoterapeuta que pretende poder curar a sus pacientes, ¿no? Es decir, hay mucha soberbia en ese sentido. Nosotros no somos curanderos, nosotros somos psicoterapeutas, es decir, cuidamos los procesos que están ocurriendo ahí y acompañamos a los pacientes para que ellos de alguna manera aprendan de alguna forma a entrar en contacto con estos mismos procesos y los puedan atender por sí mismos hasta cierto punto. Esto no implica curarlos, sino implica más bien el viejo edicto que tenía Jung acerca del fin de la psicoterapia, que es aprender a ser nosotros mismos, ¿sí? Aprender a ser solamente lo que ya somos, lo cual, lo cual pudiera parecer sencillo, pero es una de las tareas más complicadas de nuestra cultura actual, ¿no? Porque siempre queremos ser otra cosa, ¿no? O Ah, siempre, sí.
Siempre queremos ser más de lo que somos o ser menos de lo que somos, que es otra forma de ser más de lo que somos. Pero nunca estamos dispuestos a poder ser lo que somos y ya, nada más. Que, Simplemente esto, ¿no? Y entonces el poder vender, el poder vender promesas, ¿sí? El poder vender objetivos grandilocuentes se convierte también en una manera de escaparnos de la otredad, de lo que nos está ocurriendo ahí. ¿Sí? El síntoma no es otra cosa sino la propia necesidad de nuestro propio del psiquismo de mantenernos en tierra y de bajarnos y decirnos, esto eres tú. Ujú. Este eres tú. Hay una, hay una, hay un pasaje, ¿no? En el Antiguo Testamento en donde el rey David, ustedes, los que conozcan la historia del rey David, sabrán que es primero el favorito de Dios, pero poco a poco se va corrompiendo. Y entonces llega el momento en donde mata a un hombre porque quiere a su esposa, ¿no? Quiere a la esposa de este hombre para él. Lo manda a la guerra, en donde lo matan, y cae una peste sobre la ciudad. Y un profeta, no recuerdo quién es, Isaías, llega, sí, y le dice, o sea, le habla acerca de un hombre terrible que ha hecho cosas despreciables y que ha desatado la furia de Dios para la misma ciudad. Entonces le dice, después de contarle los crímenes, le dice qué deberíamos de hacer. Y pues el rey David le dice, pues deberíamos castigarlo, deberíamos matarlo. Y entonces el profeta le dice, bueno, ese eres tú. Entonces, ese eres tú, es el trabajo que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Es nuestro proceso de individuación como tal. La individuación no implica un llegar a algún lugar lejano, sino más bien llegar a donde ya estamos. Llegar a donde ya estamos es un proceso que nos puede llevar toda la vida como tal, pero es la única tarea que tenemos. sí, y por eso yo eso lo hablaba con Lucho una vez, y él decía, es que no aceptamos lo que somos, y por eso muchas veces vamos a terapia y es que a buscar la mejor versión de nosotros mismos, pero es que siempre está haciendo. Cuando usted está asesinando a otro, usted es eso. Cuando el otro es, eso también es usted, eso otro también le compete a usted cuando usted viola, asesina, roba, mata, manipula. Cuando le dicen a ustedes que usted no es eso, no, usted sí es eso. Eso también es usted. Entonces, cuando uno le pretenden vender algo que ya no se es por cambiar por otra versión, es que cuesta aceptarse donde en lo que se es y lo que va aconteciendo en la vida misma. En esto que ya soy con lo mucho, con lo poco, con lo que se tiene y con lo que no se tiene. Pero precisamente en donde ya se está y ser lo que ya se es lo que más le cuesta a la persona y lo que no quiere aceptar. Y por eso esa necesidad compulsiva de irse a las tribus por allá, por aquí en el Putumayo, en Colombia, y por allá en Perú, en Tarapoto, a mamarse ayahuasca más no poder y cuanto enteógeno pueda, intentando conectar con los ángeles o cualquier otra cosa, que es un mundo, que es huyendo de ellos mismos todo el tiempo. Y independientemente de todo este tipo de cosas, entonces también uno se pone a pensar desde qué lugar eso que se es todo el tiempo se está negando egoicamente porque no se acepta eso que es dentro de la debilidad, dentro de la fortaleza, dentro de lo que sea, pero que realmente el trabajo es donde se tiene que llegar, como bien estás diciendo, es estar donde ya se está y verse como se ve uno también, que ese es precisamente el gran trabajo, pero la grandilocuencia, esa némesis constantemente la psicología, ay, es que el mundo está jodido porque la gente no se conoce. Me hiciste acordar cuando publicaste ese ensayo de la imaginación, cuando un analista junguiano es muy mediocre, decía que creo que eso también lo decía pero usted es más, decía que que las guerras ocurrían era porque eso era un fallo de la imaginación y que eso no era creativo. Y yo, pero ¿cómo que no? No hay nada más creativo que una guerra. Estrategias militares, estrategias navales, estrategias de guerra, estrategias terrestres, estrategias aéreas, estrategias navales. O sea, hay un proceso creativo ahí inhumano que usted dice, hombre, por Dios, ¿cómo vas a decir que la guerra no es creativo y no es imaginación pura del alma y dentro de su propia violencia? Entonces, todo este tipo de comas y ese discurso maniqueísta y pobre de pensar de cómo se debe ser el alma o cómo debe ocurrir el alma o pensar de que los psicólogos o los psicoterapeutas son los únicos que pueden hacer despertar el alma,
y yo te hacía esa pregunta a vos ahorita en forma de ironía. Entonces, hombre, el psicoterapeuta dentro de esa inflación egoica constante y tan absurda que maneja, atiende cualquier cosa menos lo que tiene que atender. Es como decía un poco Gigeris en este cuento, que es buscando la piedra donde no se le ha perdido. Pero bueno, sigamos con el texto que nos salimos. Pues no nos salimos, está dentro de la misma situación porque precisamente la situación del alma virginal, ¿sí? Del ánima virginal implica la contraposición con el ánimos asesino, con Barba Azul como tal. Entonces, como son una sisigia, como son digamos, son partes complementarias o la misma unidad en cierto sentido, la esposa y Barba Azul no responden el uno al otro de acuerdo a su necesidad. Es decir, mientras más quiere escapar la esposa, Barba Azul se vuelve más violento, ¿sí? Y mientras más Barba Azul se vuelve destructivo, la esposa se vuelve también más virginal como tal. Es decir, hay una respuesta y el uno es el uno del otro en ambos sentidos. Ujú. Entonces, cuando interpretamos este cuento desde esa perspectiva, nosotros entendemos que la oposición en este sentido tiene que ocurrir porque primero, en cierto punto, de lo que nos está hablando es de una posición en donde una parte de la propia ánima no quiere elevarse a la verdad que está presente en ella, quiere permanecer inconsciente, quiere permanecer pura, quiere permanecer virgen de lo que le está ocurriendo, ¿sí? No quiere hacerse cargo de su propia maldad, no quiere hacerse cargo de su otro. Ujú. Entonces, el no querer hacerse cargo de la propia destructividad de cada uno de nosotros es una experiencia cotidiana que vivimos constantemente, por ejemplo, en aquello que Jung llamaba la proyección de la sombra. Cada vez que nosotros queremos, o perdón, o no queremos más bien atender lo que en nosotros es destructivo, lo que en nosotros es oscuro, lo que en nosotros es rechazante, que es terrible para nosotros, lo lanzamos hacia el afuera y queremos que el otro se haga cargo de él. Ujú. Lo hacemos de maneras muy, muy cruentas, por ejemplo, cuando em, mm, pienso en un cuento que a mí me gusta mucho, que es este cuento de Úrsula Greber Le Guin, que se llama Los que se marchan de Homelas, ¿no? Los que se marchan de Homelas cuenta la historia de una ciudad fantástica, ¿sí? En donde hay todo es felicidad, todo es puro placer. Es decir, ahí hay el sexo se vive sin limitaciones, pero también sin consecuencias, sin las enfermedades que hay alrededor y que son fruto de esa misma situación. Se pueden consumir drogas, pero las drogas no son adictivas, ¿no? La gente se cuida la una a la otra, no hay robos, no hay violencia, no hay destrucción como tal. Los niños, por ejemplo, son de todos y todos los cuidan. Ujú. No hay una unidad familiar como tal, porque todos son una familia, una gran familia. Omelas es un paraíso como tal, pero ¿Dónde está yo ir, hombre? a condición, dice Leguín, de que en una torre muy, muy, muy lejana, ¿sí? En un cuarto dentro de esa torre hay olvidado, ¿sí? Olvidado al propósito, un niño pequeño, un niño que puede tener 6 o 10 años, pero que ha estado encerrado en ese lugar durante toda su vida. No ha tenido contacto con la gente, ¿sí? Se le alimenta y nada más. No se habla con él, no se le da amor ni afecto. Y está en una condición ¿cómo se llama? De completa inmundicia. Ujú. Incluso ni siquiera, es decir, él ha tenido un retraso tan tremendo dentro de su propio desarrollo que no se sabe si él de verdad puede entender lo que piensa o lo que otros le podrían decir. Ujú. Este niño sostiene la felicidad de los otros y todos saben que gracias a que este niño sufre en carne propia un infierno, se puede sostener esta situación. Ujú. Bueno, ahí es un cuento bien interesante, a mí me gusta mucho, por ahí tengo un ensayo sobre él, a ver si luego lo publico otra vez.
se llama en realidad no nos importa. Ujú. Porque realmente el cuento es una crítica que Úrsula hace a la propia sociedad tal como la vivimos. Nosotros vivimos nuestra vida, ¿sí? Y no nos damos cuenta de que mucha de nuestro propio estilo de vida, de la economía y de la política tal como la vivimos, requiere que haya el sacrificio de un conjunto de personas allá afuera. Ujú. Este conjunto de personas no están cerca de nosotros, están muy lejos en otros continentes, ¿sí? Son esos miles de ahogados allá en, en, en el Mar Negro, por ejemplo, ¿no? Son, son los inmigrantes que cruzan las fronteras constantemente de estos países en guerra constante, no, en la que sus habitantes mueren de hambre y que están en condiciones de esclavismo. Ujú. Esto es la sombra del mundo como tal, la sombra de nuestro propio estilo de vida. ¿Sí? El capitalismo tiene un precio y el precio no lo pagamos nosotros, lo pagan otros. Esa es la representación cultural de la sombra. Ujú. Entonces, esa es la forma más cruenta. Y hay formas más leves en las cuales nosotros vivimos eso. Cuando tenemos un enemigo, ¿no? Llámese Estados Unidos, llámese Ucrania, llámese Rusia, llámese cualquiera, ¿sí? El partido político que a mí no me gusta y toda esa situación. Cuando el narcotráfico y todo eso, todos ellos son una representación de una parte de la cual como sociedad no nos hacemos cargo, no lo asumimos como propio. Decimos los malos son los otros, ¿sí? Los malos siempre son los otros. Las personas terribles siempre están allá afuera de nosotros. No queremos asumirlas porque somos la esposa virginal, ¿sí? Que no quiere atender al marido asesino que está allá afuera de él. Ujú. Y mientras menos queremos atenderlo, mientras nos hacemos menos cargo de esta situación, la otra parte, ¿sí? Los asesinos, los terribles ladrones, los que destrozan al mundo, lo tienen que hacer cada vez más, de manera más frecuente y de manera más cruenta, porque es nuestra propia crueldad que no quiere llegar hasta nosotros o que no queremos que llegue hasta nosotros. Entonces, en este sentido, ¿no? O sea, es decir, ocurre constantemente el trato con la sombra como tal. Ujú. Ya en las relaciones cotidianas, ¿sí? De manera más sencilla, pero también cruenta para nosotros de alguna otra forma, ocurre también de forma constante, ¿no? Esas peleas que tenemos constantemente con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros vecinos y toda esa situación, muchas veces está fincada en esta proyección de la sombra, es decir, en este no querer que el otro entre, ¿sí? En forma de conciencia en mi propia vida. Ujú. No darme cuenta de que aquello que me molesta en el otro es una parte mía, es algo que yo necesito asumir para poder completarme. Ujú. El trabajo de la sombra, decía Jung, es, es la obra del aprendiz. Ujú. El aprendiz en este proceso de la individuación tiene que empezar por la asunción del otro que viene. Ujú. Porque cuando no lo asumimos, entonces el otro aparece así, aparece como un barba azul, destructor y asesino. Sí, y en este sentido, precisamente entonces, cuando la esposa se encuentra en ese primer momento, el, precisamente la huida para poder permanecer virginal, eso también le ocurre en este caso también a la misma psicología. La psicología todo el tiempo es echándole las culpas hacia afuera. O sea, todo el tiempo la culpa es de la gente que está mal y nosotros estamos bien y nosotros tenemos la verdad y tenemos la teoría que todos lo saben. O yo lo voy a poner nomás en el campo de la psicología, en el campo de la psicología junguiana. Cuando Hillman entra a, a refutar a Jung en muchos conceptos e ideas, sale el junguianismo alertado, no, que eso no es así, que Hillman es cualquier cosa menos psicología junguiana, que entonces tampoco son capaces de asumir eso que Hillman está desliteralizando en ese primer momento y que le refuta y le da cuenta de los literalismos, de todo el tiempo estar usando los mismos conceptos y aplicándoselos al alma todo el tiempo, a los fenómenos, de estar sustancializando, empezando que hay un sí mismo que nos va a salvar la vida y que tenemos que integrar.
Entonces, llega Hillman y lo desliteralizan todo, pero ni la misma psicología junguiana es capaz de asumir la propia sombra que ellos tienen, una sombra débil, donde no piensan, donde tienen vagencia intelectual, donde se reúnen como en una cofradía en las reuniones de la IA cada 4 años para graduar a sus propios, a sus nuevos adoctrinados para hacer terapia, pero no se dan cuenta dentro de esa sombra simbiótica, repetitiva, compulsiva que constantemente están proyectando y están repitiendo todo el tiempo. Y cuando llegan desde afuera precisamente y les empiezan a mostrar dónde están situados, los expulsan, no los quieren, los bloquean, los echan, los niegan. Entonces, esa misma cosa que es que de hecho uno de los conceptos que más preocupa la psicología junguiana es la sombra. Vos encontrás literatura de la sombra, le digo más no poder. Entonces, tienen un morbo psicológico con la sombra, con uno de los conceptos más trillados, porque basan, es como la obsesión de la sombra en la que ellos mismos están asentados, que no es la sombra de los otros, que sino es la sombra de la propia psicología a través de la cual ellos operan. Salva al mundo, intégrate, sé mejor, ocurre lo uno, ocurre lo otro. Entonces, cuando digo que ocurre lo uno, ocurre lo otro, es que vemos a los demás como que los otros tienen complejos, pero no se da cuenta que la psicología en sí misma, la psicología junguiana, está sentada en un propio complejo también de némesis también. Y eso se vuelve muy interesante también. Pero claro, cuando llega Hillman y los empieza a negar y después llega Giger y dice, entonces los otros, ellos son los malos, eso no se pueden hacer porque están fuera de la psicología junguiana, como nos han dicho muchos de nosotros, que a nosotros, que a Giger no se le puede decir junguiano, a Hillman tampoco se le puede decir junguiano, y yo, hombre, pero ¿cómo que no si están, si se mueven dentro de la lógica de la psicología junguiana, solo que la refinan, la piensan, en ese espíritu que está encerrado en la materia lo refinan, lo piensan, lo liberan. Lo que no hacen muchos junguianos, que me hiciste acordar ese cuento de esa última frasecita de Cray, cuando decía que muchas veces ni los mismos junguianos están más individuados que sus propios pacientes, están hasta incluso menos individuados que los propios pacientes. Entonces, porque esa es la pobreza psicológica, la pobreza imaginal, la pobreza arquetípica a través de la cual ellos se mueven, porque solamente saben proyectar la propia sombra en la que teóricamente también se mueven. Entonces, en este sentido, la concepción de que precisamente esto, yo creo que Ali y yo estamos en la misma sintonía, cuando, por ejemplo, uno empieza a leer a Hillman, uno ya no vuelve atrás, porque ya uno empieza a ver las concepciones de la psicología desde otra manera en las que antes uno no estaba. No puede volver atrás, seguir creyendo en que los arquetipos existen, en que los complejos están arraigados ahí llevándonos la vida, de que la individuación entonces es el fin, entonces en última instancia, o de que a pesar de que tenemos un inconsciente colectivo, un inconsciente personal que nos gobierna la vida. Cuando nosotros en Hillman vemos eso, que eso no es así, ya no podemos volver atrás a creer las mismas cosas. A lo que le pasa a un junguiano que conoce por ahí que eso habla mucho de Hillman, pero no entiende a Hillman porque cree en los arquetipos, cree pues en los arquetipos junguianamente hablando, no desde Hillman. Creen los arquetipos, creen los complejos, y entonces uno se da cuenta hasta incluso en esa pobreza psicológica que se mueve, pero ya uno ves que lo ha visto, es imposible volver atrás. Querer volver atrás es como seguir, querer en ese estado virginal, es permanecer hasta incluso como en la neurosis, porque se rehúsa a ver, ¿cómo decirlo? Se rehúsa a no aceptar que ya no está ahí y que necesita volver atrás. Vamos a poner un ejemplo. Es como cuando el adolescente se rehúsa a ser adolescente y quiere volver a su infancia. Sí, claro, neuróticamente, porque tú independientemente de tu infancia, de lo que quieras, ya no estás en tu infancia, estás en una adolescencia lógicamente hablando. Y en este mismo sentido es lo que pasa en el caso de la psicología, los que estudian a Hillman. O sea, si usted una vez visto a Hillman y vuelve a Jung, porque Jung tiene muchas cosas, pues ojo, revísese, porque entonces está en una misma situación neurótica, rehusándose, que ya está en otra lógica para volver atrás, que es algo también que había que pensar. Y lo mismo pasa en este primer instante en el que se encuentra la esposa, que ella al quererse rehusar
a querer volver a su estadio virginal, ella, independientemente de lo que haga, ya se da cuenta que no puede volver atrás, porque sería forzarse, es decir, no he visto nada, no ha pasado nada, aún así lo haya visto. ¿Por qué? Porque lógicamente, psicológicamente, el ánima ya tiene un impacto, y ese impacto que psicológicamente le acusa, le acontece, la pone en otra posición que ya no la hace volver atrás. Entonces, en este sentido, ese es el primer encuentro con el Animus, porque la empieza a negar lógicamente. Y aquí empieza un trabajo muy interesante que se da en el discurrir en este segundo momento, cuando ya cuando ya no es ánima, sino el ánima integrado en el Animus. ¿Qué ocurre? Que ese proceso de negación es lento. Hegel dice una frase que a mí me encanta, que hay que demorarse en la negatividad, es decir, hay que demorarse en la negación. A ver, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Es decir, demorarse en la negación, es decir, que el trabajo de reflexión, de interiorización psicológica frente al fenómeno es arduo. No es que, ay, sí, ya parió el ánima y pare de contar. No, eso no funciona así. Es darle vueltas, pensarlo, reflexionarlo, volverlo a mirar. Entonces, si la señora quiere volver atrás, se da cuenta, pero no quiere volver atrás, se rehúsa, hay que seguirlo pensando. Y en este sentido, precisamente en ese primer momento en el que el ánimos se empieza a detener en se empieza a detener en esa negación lógica, se empieza a demorar, es porque empieza a ver todos los matices circunstantes en relación a esos momentos en los que está el ánima en ese momento virginal, porque la piensa, la vuelve a poner otra vez en su posición, ella quiere volver atrás, pero se da cuenta que no quiere volver atrás, porque psicológicamente es así. Psicológicamente lo que acontece es que eso hay que refinarlo tanto hasta que esa posición inicial se vuelva a restaurar dentro de esa situación, dentro de ella misma, en el alma. Es decir, donde ya no es ni ánimas ni ánimo, sino que la posición se eleva así sigial, donde, ojo, no es que el ánima en todo el tiempo se haya sido consciente, se haya hecho consciente de sí misma todo el tiempo, sino que ya conviven a la par, donde es alma en sí y alma para sí, ánima y ánimus al mismo tiempo, lo uno y lo otro aconteciendo de manera lógica, porque todo el tiempo el trabajo de reflexión y de pensamiento del alma sobre ella misma es constante, nunca para, vuelve una y otra vez sobre ella misma. ¿Qué es lo que pasa en este segundo momento, en este primer encuentro con la señora, con la esposa? Que ella al querer volver a ese punto sabe que no se da cuenta, pero que el trabajo de pensarlo, de darle vueltas, de refinarlo hasta que se encuentra con ese asesino, en este caso con su esposo, es que se da cuenta que ya lógicamente ha sido ligada, que toda su posición virginal queda elevada a otra categoría lógicamente hablando. Sí, sí, sí. Entonces, desde esa posición, con todo lo que John nos acaba de explicar, nosotros podemos entender que la aparición de uno y otro, es decir, de un ánima virginal y de un barba azul asesino, son complementarias, es decir, pertenecen a la misma lógica. Entonces, en un sueño donde escapamos de una manada de perros que nos siguen, tendríamos que preguntarnos nosotros si nosotros corremos porque los perros nos siguen o los perros nos siguen porque corremos. Es decir, ¿cuál es la relación que hay entre estos dos momentos particulares? Hay una complementariedad, hay una necesidad intrínseca en la aparición de estos dos elementos que parecen tan dispares. Ujú. Entonces, podríamos decir que estas imágenes psíquicas ocurren porque son necesarias para la propia alma, para el propio fenómeno tal como aparece. Necesitan ocurrir de esa manera. Si necesita haber un alma virginal, una posición de alma virginal, y también necesita venir su contraposición que siempre es entendida como un ánimus asesino, como este barba azul, como esta bestia que llega hasta nosotros, o como el viejo Hades emergiendo de la tierra y llevándose a la Virgen Corea a su tierra para ultrajarla. ¿Sí? El ultraje es no otra cosa sino
la penetración de la propia verdad en esta posición particular del fenómeno, ¿no? Entonces, no tienen que aparecer ahí. Hay otro cuento ahorita que te decía esto, otro cuento que nos da una imagen acerca de esta situación es La Bella y la Bestia, ¿no? En La Bella y la Bestia también aparece esta situación, aparece esta mujer, ¿sí? Virginal, ¿sí? Que de repente en el contacto con él, pero hay una situación diferente ahí, ¿no? Porque ella, a diferencia, por ejemplo, de Barba Azul, o de la esposa de Barba Azul, empieza a aventurarse en el contacto con esta figura bestial. Ujú. Entonces, esta figura bestial no es otra cosa sino una representación de la superación del propio padre. Es decir, el propio padre está encerrado en el castillo. Ujú. Para que el padre sea liberado, tiene que entrar en contacto con esta figura bestial. Pero esta figura bestial, a su vez, tiene que ser también liberada de su propio hechizo, de su propia maldición. Ujú. Entonces es una situación en donde el ánima virginal en contacto con el ánimus asesino lo va convirtiendo en parte de sí misma. Ujú. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque nosotros podríamos interpretar en esta situación como lo interpretan o como se interpreta desde el sentido común o desde la posición, digamos, más recalcitrante de la ortodoxia junguiana. Por ejemplo, podríamos decir que es la mujer, ¿no? Es la mujer la que convierte al hombre, ¿sí? En una persona, digamos, en el príncipe que al final es, pero no. Es En un decir, guapo. sí, sí, siendo un príncipe todo guapo y todo, pero eso no pasa. Es decir, Sí. el punto en esta situación es que el contacto con el otro supone el asesinato de ambas posiciones. Ujú. Es Yo decir, sigo esperando las que dos, venga. las dos posiciones tienen que ser destruidas en sí mismas. Para poder conservarse, tienen que ser destruidas como tal. Ujú. Entonces, nosotros, o sea, en el cuento de Barba Azul, al final del cuento, la esposa es salvada por los hermanos. Pero nosotros podemos entender que ese es un agregado posterior del mismo cuento. Porque, como bien dice Gehrig, en el momento en que la esposa abre ¿cómo se llama? La puerta. La puerta de la habitación en donde están las otras esposas muertas, ella misma ya está muerta, ¿sí? Ella misma ya murió a su propia inocencia. Lo que nos aparece es una mujer nueva, una mujer que está de alguna manera abierta, ¿sí? A la oposición que se le presenta y que no es otra cosa sino la oposición de sí misma. Entonces, cuando Barba Azul llega, Barba Azul no es otra cosa sino la representación del velo que se ha descorrido de los ojos de la mujer virginal y que le ha permitido ver el mundo tal cual es. Ujú. Hay un ejemplo, hay otro ejemplo en nuestra propia cultura, ¿no? Ahorita que está muy de moda el tema de la bomba atómica por la película de Oppenheimer. Yo no la he visto, Ah, yo te pero iba a preguntar que si la habías visto, que me no, la han no, mencionado tanto que falto yo por verla. Ve, voy sí, a no, hacer yo un no, paréntesis. Yo estoy esperando que venga mi princesa para que me quite este hechizo que tengo. sí, Sí, no, ahora no, sí, ya, yo creo que ese hechizo no nos los ya quitan no ya. tenemos remedio, ya nadie nos lo quita. Hay que ni modo, aceptarnos como somos. Sí, dale, dale. Entonces, sí. Pero el punto, por ejemplo, en este tema de la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Hay dos, en Gehrig lo maneja esto en dos, digamos, en dos posiciones distintas, ¿no? Una, por ejemplo, cuando habla acerca de el holocausto, ¿sí? De esta matanza que se hizo de millones de judíos, 6 millones de judíos se calcula. Ujú. Gehrig se pregunta cuál es la razón anímica de ese proceso. O sea, le preguntan más bien en una entrevista acerca de esa situación. Y él dice, a forma de koan, ¿no? Es una iniciación del alma en el amor. Ujú. Lo cual es tremendo, o sea, porque uno no pudiera esperar esa respuesta, pero cuando uno va estudiando la obra de Gehrig se da cuenta que se refiere con esa situación, ¿no? Ya en otro ensayo, él lo aclara
de una manera muy sencilla, ¿no? Lo que él dice es lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En esta matanza, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que no son, que muchos la manejan como la misma guerra, nada más que en diferentes momentos, lo que sucedió es que los valores acerca del bien y del mal no fueron eh, eh, no cumplieron el papel que tenían que cumplir, como se supondría, ¿no? Es decir, en ese momento el alma mató, ¿sí? En sí misma la idea de que podía haber un bien y un mal como cosas fijas. Ujú. Así. Se Ella relativizó mató, ella mató en esa el, idea toda idea de supremo bien y de todas y de suprema bondad y de todo Dios bueno y bondadoso y toda esa religiosidad. En todo ese proceso mató esa idea. exactamente. Entonces ahí, en esa situación, nos dimos cuenta como alma, ¿sí? Es decir, nos dimos cuenta no porque nosotros como personas, sino en el contexto del alma, que el bien y el mal ya no son operativos dentro de nuestra propia cultura. Por ejemplo, ahora que nosotros vemos este enfrentamiento, por ejemplo, ahora más nuevo entre Rusia, ¿sí? Y Estados Unidos, ujú, que está matizado por la situación de que Ucrania sirve como un campo de batalla. Nosotros no sabemos de qué lado ponernos realmente. Ujú. Decir quién es el bueno y quién es el malo. Ujú. O sea, yo creo que nadie con dos dedos enfrente podría decir que uno es el bueno y que el otro es el malo, porque lo que hay son intereses socioeconómicos, ¿sí? Lo que hay es una necesidad global por hacer el negocio de la guerra como tal. El negocio de la guerra es un negocio muy importante, ¿eh? Es decir, es quizás el negocio más importante que hay a nivel mundial y lo que mueve muchas economías. Ujú. Es decir, no podríamos vivir en este nivel de vida o no podríamos vivir en este nivel de prosperidad, digamos, económica y tecnológica si no fuera por la guerra. Ujú. Entonces, la guerra, aunque parece algo terrible, realmente mueve la economía mundial y mueve la política, ¿sí? Mueve nuestra cultura como tal. Ahí por ahí tenemos un libro muy interesante que es el terrible amor por la guerra de James Hillman, que fue uno de sus últimos libros en ser editados antes de su muerte. Entonces, cuando, cuando nosotros nos ponemos a intentar entender los propios sucesos sociohistóricos desde el punto de vista del bien y del mal, no llegamos a ningún lado, porque no hay buenos y malos, simplemente hay intereses en el panorama, en el panorama geopolítico. Ujú. No hay países buenos o países malos, realmente todos somos malos, en ese sentido. Si nosotros nos ponemos en la relación con el ambiente, por ejemplo, y con el mundo, el ser humano es una de las criaturas más destructivas que ha habido, ¿sí? Y no es que haya seres buenos, seres humanos buenos y seres humanos malos, todos estamos en el mismo proceso. Ujú. También en la cuestión de las relaciones humanas, a mí, por ejemplo, que me ha tocado ver tantos casos a lo largo de mi carrera como psicoterapeuta, yo me doy cuenta de que, decir, no hay realmente o sea, no se pueden entender las vidas humanas desde la percepción del bien y del mal. Ujú. O sea, como mm, si nosotros, por ejemplo, escuchamos la versión de una persona que ha cometido crímenes terribles o que ha maltratado o que ha hecho cosas atroces, empezamos a entender que no, regularmente no lo hace por maldad, ¿sí? Solo lo hace porque hay un impulso, hay una necesidad, hay algo que no puede detener y que lo lleva a ser un monstruo dentro del propio círculo social en el que se encuentra, ¿sí? Pero así como hablar de él es malo y los otros son buenos, realmente es algo que ya no funciona dentro de nuestra propia cultura. Entonces, lo que dice Gehrig fue precisamente la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, ajá, esta matanza tan terrible, lo que nos sacó de la capacidad, perdón, sí, de la capacidad consciente, porque lo podemos hacer todavía mucha gente se funciona bajo esos rubros, o sea,
clasifica a las personas y a los hechos y a las cosas en buenas y malas. Ujú. Pero como alma, como conciencia, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nos sacaron de esa misma situación. Y entonces por eso son la iniciación al amor, porque el amor implica la aceptación del fenómeno tal cual es. Ujú. Entonces la aceptación del fenómeno tal cual es la relación amorosa que tenemos con él, la relación verdaderamente erótica con la realidad. Ujú. Y eso implica el poder quitarnos de nuestra propia percepción la, la dualidad de bueno y malo como tal. Ujú. Eso es por una parte. Por otra parte, el fenómeno de la bomba atómica se convierte en el recordatorio constante de que ahí está proyectado, ¿sí?, la destructividad completa de la propia potencia anímica. Ujú. Podríamos decir nosotros que en la bomba atómica está nuestro barba azul. Sí, él es el que nos promete que en algún momento, si nosotros inadvertidamente, sin saberlo, ¿sí?, en cualquier circunstancia, podemos destruirnos completamente, ¿sí? Podemos borrarnos de la faz de la tierra en el momento en que nos descuidemos como tal. Allí está la espada de Damocles pendiendo sobre nuestras cabezas constantemente. Ujú. El recordatorio de un ánimos que está puesto allá afuera. Entonces, la tarea que tenemos, por ejemplo, con la bomba atómica es, en lugar de rechazarla, en lugar de verla como algo maldito que está allá afuera, entenderlo como parte de nuestra propia realidad, parte de la necesidad de nuestra cultura, del alma como tal, por integrar una parte destructiva dentro de su propia realidad. Sí, ahí hay algo que, por ejemplo, volviendo un poco al cuento, y es que en el cuento de Barba Azul, es ese reflejo, o sea, del ánima ignorante e inocente, es el reflejo también de un animus asesino, violento, cruel, que sea en sí mismo, pero es el reflejo de lo uno y el otro. Ánima siendo reflejo de animus y animus siendo reflejo de ánima. Entonces, no es que vayan estas ánima y animus por separado, sino que están unidas, diferenciadas y establecen una misma identidad. Y ahí es donde se pone en juego precisamente todas estas categorías de, como decía Bonfran, que decía que el Animus no podía transformar a sus esposas, se podía transformar a él mismo por su propia violencia, lo cual no es cierto. Eso es una mala interpretación que Bonfran hace psicológicamente del cuento, porque de hecho es en el momento cuando ya Barba Azul ha asesinado a las esposas que se transforman, ellos se está haciendo una transformación psicológicamente hablando ahí en sí mismo y se establece esa unidad psicicial arquetipal, utiliza la expresión Gigerich, arquetipal en ese primer momento cuando él era más silmaniano en ese momento todavía. Ese momento arquetipal donde ambos quedan totalmente establecidos dentro de una misma lógica y dentro de una misma realidad, que es contradictoria. Y es en esa contradicción donde se hace precisamente ese proceso sisigial y es donde la posición inicial se restaura, donde el alma ya se ha hecho consciente de sí misma al ser todo ese proceso de negación. Entonces, es en esa segunda posición donde el alma empieza a hacer todo ese proceso de trabajo de negación y de reflexión sobre ella misma, no sobre mí como individuo, como el ego que está ahí elevado, que se está negando averosamente. No. Estamos hablando psicológicamente, lógicamente hablando. Quítense aquí esos maniqueísmos de bueno y malo o de positivo y negativo, que eso aquí no interesa, eso aquí no nos importa a nosotros. Lo que a nosotros nos interesa y lo que le importa a Gigeris en este momento es ver, reflexionar psicológicamente lo que está haciendo el alma sobre ella misma, no sobre nosotros, es sobre ella misma. Y ahí es donde la contención psicológicamente hablando es que pone que, por ejemplo, cuando nosotros como psicólogos nos enfrentamos frente a un fenómeno, ay, no, es que está mal que usted tenga depresión, ay, no, es que está mal que usted tenga ansiedad, ay, no, es que está mal que usted tenga tal cosa. Como psicólogos hablando, nosotros no vemos las cosas como buenas o malas, las vemos tal y como se presentan y se toman tal y como son, que es precisamente
ese es el trabajo verdadero que debe hacer el psicólogo que se compromete con lo que está haciendo el alma en ese momento, en ese trabajo de reflexión, de indagar. Hillman le va a decir un poco a esto que hay que entretener a la idea, hay que entretener al fenómeno en este sentido. ¿Entretenerlo en qué sentido? Es decir, pensarlo, reflexionarlo, darle vueltas, mirarlo desde diferentes ópticas, llevarlo hasta su máxima reflexión, interiorizarlo en él mismo todo el tiempo, que hasta que él se pueda ser consciente de sí mismo, exprese su propio concepto y el concepto en sí mismo, que debería ser precisamente ese el trabajo, que es lo que ocurre precisamente en esta concepción sisigial, en el cuento de Barba Azul, que lo que hace es que el ánima se eleva a concepto donde ya conviven la una con la otra. Y porque por eso muchas veces cuando nosotros terapéuticamente se trabaja en terapia, esto a mí me llama mucho la atención, cuando el psicólogo quiere hacer despertar al alma. Tengo que hacerte despertar del sueño en el que estás. Entonces, no es cierto, esa es una falacia psicológica y de la pobreza intelectual de todo aquel que no se quiere ver enfrentado con la rigurosidad de un pensamiento psicológicamente hablando, que es lo que le pasa a la mayoría de los junguianos. Pero que nosotros, cuando psicológicamente nos vemos enfrentados precisamente a esa tarea, es que el hecho de tener que soportar esa contradicción que, que ocurre precisamente en el fenómeno es lo que avallaza, es lo que avasalla, porque no son capaces de ver la unidad y la diferencia de la identidad. Eso no se puede imaginar, eso tiene que ser pensado, eso tiene que ser reflexionado. Por eso muchas veces para quienes se aproximan al cuento de Barba Azul no son capaces de ver eso porque lo imaginan y ya van con conceptos a priori de lo que está ocurriendo ahí. Pero que Gigerich nos cuenta de que precisamente esa otra parte que es inherente, o sea, esa ánima que es inherente a su ánimos porque están ligados, es toda esa expresión psicológicamente hablando de un mismo momento que ocurre todo al mismo tiempo. No es que vaya la esposa por un lado y Barba Azul por un lado, que vaya la inocencia por un lado y la violencia por el otro, no, sino que todo eso está ocurriendo psicológicamente en ese momento. Y ese es precisamente lo que muestra un poco esta segunda posición de lo que hace es que están ocurriendo dos momentos al mismo tiempo donde ánima en su inocencia quiere permanecer virginal, inmaculada, intocada en esa inocencia soñadora, pero al mismo tiempo está siendo violada, está siendo asesinada porque ya le ocurrió y entonces esos mismos momentos que está ocurriendo es lo que psicológicamente pone al alma en su propia contradicción. El micrófono, el micrófono. Sí, exactamente, ¿no? Entonces ahí nosotros nos tenemos que preguntar en qué momento empieza el asesinato del ánima como en esa posición virginal. O sea, no sucede una vez que el asesinato se ha consumado, sino que ocurre desde el propio momento en donde la curiosidad abre la puerta para que el ánimos entre. El ánimos no es una persona, el ánimos no es una imagen, el ánimos no es una cosa en sí, ¿no? Gerrit lo dice así, el ánimos es la negación de toda fenomenalidad, ¿sí? Es decir, no es un fenómeno, el ánimos es la negación de la posición como fenómeno. Ujú. Porque la necesidad del ánimos es la de llevar al plano de la negatividad al fenómeno que se presenta, ¿sí? Es decir, hacer emerger el concepto de esa misma situación. Por lo tanto, lo que sucede en esta situación es que de alguna forma eh, la, ne- la, la negativa a poder hacer pasar a nuestro propio hogar al huésped que se nos presenta implica el miedo a la transformación y a la muerte propias, ¿sí? De la posición en la que nos encontramos como tal. Y esto es muy natural en nuestra propia vida cotidiana, ¿sí? La mayoría de nosotros no lo sabemos, pero estamos constantemente defendiéndonos en contra de la muerte. La muerte es la constante de nuestra propia vida psíquica. Siempre hay una
asunción de la muerte en nuestra experiencia, en nuestra experiencia psíquica diaria. Ujú. Morimos constantemente a quienes somos para poder ser otra cosa en particular. Pero precisamente el morir constantemente nos permite vivir a otras cuestiones distintas. Ujú. Y eso es algo que está ahí como una situación irremediable. No podemos evitar esa parte, ¿no? Por ejemplo, en la relación de pareja, lo pensaba, por ejemplo, en las parejas que atiendo, una constante es esta queja que se hace uno al otro porque el otro ha cambiado, porque el otro es diferente a como era antes. Claro que ha cambiado, claro que es diferente, pero lo que no queremos asumir es eso, es que no solamente el otro ha cambiado, sino que nosotros también somos diferentes, ¿sí? Nosotros también hemos sido atravesados por el ánimos, es decir, por la negación de nuestra propia posición en algún momento, y hemos sido elevados a otra faceta de nuestra propia experiencia. No podemos evitar eso, no podemos salirnos de esa situación, pero lo que podemos hacer es taparnos los ojos y hacer como que no pasó, como que no ha sucedido. Y es lo que sucede en muchos campos, desde los campos teóricos hasta los campos cotidianos, en donde lo que representa esa situación es la, eh, eh, la negativa a poder atender al otro, ¿sí? La otredad, aquello otro que se nos presenta y que nos transforma, que es la contradicción, el espíritu de la contradicción, que hace que las cosas lleguen a su lugar de origen, que hace que las cosas se eleven a la conciencia de donde ya se encuentran. Por lo tanto, el proceso de integración del propio psiquismo del que hablaba yo, ¿sí? El proceso de individuación, tiene que pasar por la aceptación del otro destructivo. Ujú. Y una de las estrategias que utilizamos constantemente para intentar aceptar al otro es el blanquearlo, el convertirlo en algo bueno, el esperar que sea un príncipe al final del cuento. Pero no, el otro siempre tiene que ser destructivo, el otro siempre tiene que ser la muerte. Ujú. Si no es la muerte, entonces no es el otro. Si no es la destrucción, entonces el otro es una caricatura del otro, pero no es el otro como tal, ¿sí? Entonces ahí nosotros necesitamos tener cuidado con eso. Por ejemplo, otra vez volviendo al tema de la pareja, ¿no? De repente la infidelidad es una constante dentro de las propias parejas. ¿Qué sucede, no? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué representa el amante, la amante, ¿no? Dentro de esa misma situación? Pues representa el deseo de que el esposo o la esposa no haya cambiado, ¿sí? Representa la necesidad de que sigan permaneciendo como siempre. Ujú. Regularmente, el amante o la amante tienen características que le pertenecieron en algún momento a la esposa o al esposo. Ujú. Entonces, ahí, en esa experiencia, el sujeto vive como si esta situación no hubiera cambiado, pero cambió irremediablemente. Por eso no pueden permanecer con una, tienen que hacer estos cambios constantes, ¿no? O como, como dice esta canción, ir de mujer en mujer, ¿no? O de hombre en hombre, buscando aquello que ya pasó, aquello que ya no existe. Ujú. Entonces, el poder asumir al otro tal cual es una tarea muy difícil, semejante al poder asumirnos a nosotros tal cual somos. Y de hecho, de esa relación de la pareja, muchas veces cuando la infidelidad termina es cuando el otro lógicamente ve al otro ya como pérdida. Cuando ya lo ve como pérdida, ya es que deja de ser infiel. Exactamente. Eso es más raro para uno saber qué pasa ahí. Pero eso yo me he dado cuenta de eso. Eh, Ahí hay una cosa de la que precisamente vos estás hablando y que Gigeri retoma aquí en el texto, de que precisamente cuando la señora se ve enfrentada, es decir, a la experiencia de la muerte, cuando ya teme a la muerte, es que ya ha sido matada, lógicamente hablando. Es decir, que precisamente en esos momentos, cuando usted ya le está temiendo algo, es porque eso ya psicológicamente ya le ha ocurrido, más allá de lo que egoicamente uno quiera o pensar. Es como decir, cuando el niño, el adolescente ya está temiendo de que ya está grande, entonces sí, ya está matado. Si le está temiendo a eso es porque ya no es niño, ya no es nada, ya es esto que le está aconteciendo. Y es que precisamente esta concepción de que precisamente cuando el ánima
teme a ser matada, es que ella ha sido matada, lógicamente hablando. O sea, a ver, aquí estoy hablando psicológicamente para que no entiendan que estamos hablando no aquí de ánima y ánimos como conceptos sustanciales dentro de la teoría junguiana, sino como conceptos lógicos para hacernos entender. Y en este sentido, entonces, ya es imposible que precisamente al momento al temer ella ser matada, pero que ha sido matada, es que ya ella no puede dar marcha atrás jamás. Y que ahí es donde empieza toda la tarea del Animus en ese proceso de estarla negando constantemente, de negarla, de asesinarla todo el tiempo, de hacerla parir esa inocencia, destrozársela hasta que se haga consciente de ella misma, hasta que se vuelvan hasta ese vis a vis donde el uno y lo otro se van haciendo al mismo tiempo y que ya se elevan a otra categoría, cuando ya se hacen concepto en esa unidad psiquiátrica. Exactamente. Pues bueno, yo creo que hasta aquí dejamos el tema y continuamos con lo que haya quedado pendiente de este segundo apartado y comenzamos el siguiente apartado. Bueno, a todos que tengan una excelente noche, que descansen. Nos vemos dentro de 8 días o ahí miramos cuando nos organizamos y recuerden que ya está a la venta entonces el segundo tomo de los ensayos reunidos, Alma e Historia. Y recuerde que los que están en Colombia, si no tienen el uno, pueden pedir los dos y el envío les llega gratis. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Que descansen.